Buenas tardes a todos y todas por acercaros, vecinos, vecinas de Santa Bárbara. Es un placer el poder celebrar este coloquio de Viguetas, del que ya llevamos unas cuantas ediciones sobre temas de actualidad para el barrio, vinculado esta vez dentro de la Semana Cultural, la Semana de Cultura Popular de Santa Bárbara. Y con este motivo, pues el tema del que queríamos hablar en esta 60 Semana de Cultura Popular es hacer una retrospectiva del barrio, hablar un poco de lo que ha venido siendo las transformaciones del barrio, pero también con un carácter de proyección del futuro, de sus necesidades y sus anhelos. Para ello hemos invitado en esta ocasión a Angelita Becerro, que es vecina antigua y aficionada a la escritura. Tenemos a Salvador Muñoz, que es vecino y delegado de Cultura de la Asociación de Mayores. Vicente Martín, que fue enfermero durante muchos años en el Centro de Salud de Santa Bárbara. Y a Mario Garrido, que ha sido alumno del Instituto de Princesa Galiana durante todos estos años, acaba de terminar y hacer la EBAU. Y bueno, para un poco juntar diferentes perspectivas de lo que ha venido siendo el barrio y las transformaciones que nos quedan, ¿no? Hemos tenido unas jornadas, unas conferencias en las que se ha hablado mucho del pasado del barrio, tanto el miércoles con Sánchez Butragueño como ayer en el propio pregón, que se hizo salieron temas interesantes como la movilización, la identidad del barrio, los hitos que ha habido en la transformación del barrio y luego también ha acabado justo hoy una exposición a cargo de dos artistas del barrio de los monumentos tanto del barrio como del casco histórico también, que se ha expuesto en el Centro de Mayores y en el Centro de Salud. En este sentido, creo que podría ser interesante empezar este coloquio hablando del patrimonio que tenemos el barrio, entendido no solo en los monumentos que se han ensalzado, sino también lo que es el patrimonio inmaterial, el entorno, el enclave en el que está el barrio y cómo eso crea pues, un sentido de pertenencia, ¿no? y un paisaje característico. No sé si queréis hablar un poquito de lo que ha venido siendo el entorno en donde está enclavado el barrio y lo que podría llegar a ser. Bueno, ya me ha presentado, yo soy Salvador, me conocéis todos, o casi todos. Mi nombre es Eduardo Salvador Muñoz Aparicio. Yo he estado en la Asociación de Vecinos, de hecho soy el primer presidente de la Asociación de Vecinos ya legalizada, una vez que se legalizó, el primero. Después pasó mi padre y pasaron otras gentes, pero yo soy el primero. He estado implicado en el barrio pues casi no toda mi vida, pero desde los 18, 20 años estoy implicado en cosas de este barrio, la asociación de vecinos, ahora en el grupo de mayores, en el club de mayores, soy el local de cultura, ¿vale? Bueno, pues he vivido la evolución de este barrio muy de cerca, muy tal. Entonces, aquí teníamos un barrio que eran 4 casitas, cuatro barrios, con 4 casitas en cada barrio, en cada sitio. No voy a derrojar el enclave porque me va a alargar mucho y no quiero alargarme. Además, Angelita va a venir después que nos va a contar todavía mucho más. Bueno, pues el barrio de Santa Bárbara surge a través de esos 4 barrios que había. Uno estaba donde está la Academia de Infantería. No voy a dar todas las ubicaciones porque hay algunas que no me acuerdo muy bien de ellas. Otro estaba donde está ahora donde estaba la ermita de la Concepción. Aquí había otro barrio, habían 2 casas, un colegio de niñas, una vaquería, que después vino la vaquería aquí, en estos edificios, en estos bloques que tenemos aquí, estuvo aquí la vaquería aquella, hasta que se vendieron estos terrenos y se construyeron los pisos y el centro cívico que tenemos ahora aquí. Es ahí un poco, y entonces, ¿qué patrimonio tenemos? Pues tenemos mucho patrimonio en Santa Bárbara. Tenemos el Castillo de San Servando, la estación del tren, que es una maravilla, es neomudéjar, en mudéjar del estilo árabe, mudéjar es árabe, es de estilo mudéjar que es preciosa, aunque es moderna, porque no es de ahora, es del siglo XIX más o menos. En el siglo XVIII ya se construyó una, pero posteriormente se hizo esta otra, y además por gente de este barrio, lo hizo gente de este barrio. El maestro de obras era, algunos le conoceréis, el padre de Antonio y del otro, no me acuerdo cómo se llama, que tuvieron el cine Alcántara. Pues el padre de ellos fue uno de los directores de la reconstrucción de la estación del tren. Y bueno, pues como he dicho eso, tenemos el castillo de Galiana, el Palacio de Galiana, que el Palacio de Galiana originariamente no estuvo ahí, sino que estuvo donde está el Museo de Santa Cruz, Museo de Santa Fe, ahí estuvo el Palacio de la Galiana, ¿vale? Pero no donde está ahora.
tenemos la Academia de Infantería, que esa se ha hecho después de la guerra, porque antes de la guerra la Academia de Infantería ha estado en el Museo de Santa Cruz, ha estado en varios sitios y terminó ya después de la guerra. Había, donde está la Academia ahora, había un barrio pequeño, también con 4 casas, se despropiaron y se construyó la Academia de Infantería ahí definitivamente. Pero antes estuvo en varios lugares de Toledo, ¿vale? ¿Y qué más cosas deciros de patrimonio? Bueno, pues ahora mismo tenemos un montón de parques y jardines que gracias al esfuerzo de la Asociación de Vecinos y de otras y de gentes particulares, pues han ido consiguiendo que se vayan haciendo parques y jardines, etcétera, columpios para los niños, todas esas cosas. Han ido avanzando todo el tema. Con el tema del ladrillo, pues había un problema cuando vino el ladrillo, y es que no había espacio material para construir más, para abrirnos a lo ancho, pero sí a lo alto. Entonces Santa Bárbara, de tener unos 5.000 habitantes aproximadamente, o 5 y pico, ha llegado a tener casi 9.000 en este momento. Eso es lo que yo tengo censado en el aparato este. Hemos crecido hacia arriba y todo eso ha traído pues unas necesidades que se han ido cubriendo a lo largo del tiempo, como por ejemplo, que nos va a hablar Vicente de ello, el centro de salud, que según él es el primero de Castilla-La Mancha como centro de salud. Porque el polígono es anterior, pero no era el centro de salud. Era como una especie de, no sé si de urgencia o de algo así, nos lo aclarará él después mejor, que él lo sabe más de esto que yo, en ese sentido. Bueno, pues todo esto ha ido evolucionando hasta el barrio que tenemos hoy. Tenemos un barrio con casi 9.000 habitantes, con unas necesidades que hay que pedirle al ayuntamiento que nos las vaya cubriendo, como se pueda, como se vaya pudiendo, ¿eh? Y eso la Asociación de Vecinos es la más llamada a hacer ese trabajo, ¿eh? Y bueno, pues yo como inicio aquí lo dejo. Si acaso en otro momento, más adelante, ya tenemos que hablar un poquito más, pues hablaremos un poquito más. Pero ahora de momento, como entrada, aquí lo dejo, ¿vale? No sé si Angelita nos puede hablar un poco también, quería hablar de este entorno, pero también un poco del enclave donde estamos, y yo sé que la vida en el barrio ha estado bastante ligada al Arroyo de la Rosa o la cercanía del Tajo, que también modela un poco el paisaje y la vida de aquí, ¿no? ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Yo soy una vecina del barrio que llevo viviendo aquí 80 años, en el barrio, pero ya mis abuelos ya vivían aquí, concretamente cruzando la Purísima Concepción. Ahí vivo yo, ahí vive Salva, y esas casas pues las hizo de primera mi abuelo a principios del siglo XX. Se vinieron a vivir aquí y luego ya se fueron a vivir a una huerta, que es donde está ahora el colegio de Aquisgrán y todo eso. Eso era una huerta y esa las llevaban mis abuelos. Eso eran los dueños de esa huerta y de todo el barrio, todo lo que era campo, que luego ahora están las torres y todo eso era de los que hicieron el tejar, de los monjeros que decíamos que eran Gutiérrez de apellido. Se llamaban Aurelio, mi abuela fue niñera de uno de ellos, entonces siempre los tuvieron muy en cuenta, se vinieron del pueblo para trabajar aquí con ellos, mis abuelos, y ya, pues, o sea, que vecinos de toda la vida. Os puedo contar que mi madre, mis padres cuando se casaron, la boda la celebraron donde está el campo de fútbol ahora. Eso era la era que tenían ellos en la huerta, porque que sembraban hasta por debajo del Cerro Gurugú, pues sí que sembraban alcaceñas, y luego donde están los colegios, pues ahí tenían una huerta con el arroyo al lado, con un pozo, pues con un agua estupendo, una casa enfrente donde está la última torre, ahí había una casa de campo, y ahí vivían mis abuelos, una casita de campo, tenían sus borriquitos, sus ovejitas, sus cabritas, en fin. Y ahí vivieron ya pues muchos años, luego ya hicieron una casita aquí enfrente según salimos, y bueno, pasaron aquí cuando empezó la guerra se fueron, como los 4 vecinos que había, pues se fueron. Entonces no teníamos, yo me vine luego ya a vivir aquí con 2 años, voy a hacer 82 años ya el mes que viene, y tenía 2 años cuando nos vinimos a vivir aquí. Y yo pues en mis recuerdos de niña pues tengo de cómo estaba el barrio, que era todo campo, que era todo charcos, que no teníamos agua, que no teníamos servicio, que había que ir a por leña hasta las Nieves, hasta la finca de las Nieves iban a por unas de leña, y tu tío estuvo 8 días preso porque le cogieron con unas de tomillos. Y los quitaban la soga, los quitaban la leña y venían. Las fatigas que hemos pasado aquí en este barrio, con el agua hemos pasado muchísimas fatigas, para calentarnos lo mismo, muchísimas fatigas. Íbamos a la estación, yo era una niña, pero recuerdo
porque donde está el muelle de la estación, todo eso lo traían con los trenes de mercancías, y ahí había muchos palos y íbamos con cuchillas, iban los mayores, claro, yo iba con mi madre y con mi padre, mi padre no, mi madre. Iba con cuchillas, sacaban las cortezas de los palos que traían para hacer muebles, y con eso guisábamos también, y la gente también iba por carbonilla, porque los trenes, como eran de vapor, pues la carbonilla es el carbón que los trenes no queman, que la máquina no quema. Y entonces luego lo soltaban ahí detrás de cuando hicieron la cansa, y ahí pues la gente iba a buscar carbonilla y con aquello guisaban. Y eso hemos pasado pues muchísimas fatigas. Luego poquito a poco, pues cuando estaban haciendo la academia de infantería, eso lo hicieron los presos, pero gente civil. Y los tenían en barracones en el Cerro Cortado, que eso está por el camino para ir a la guía. Eso ahora está cortado, no es como antes íbamos por el arroyo, nos íbamos y cortábamos mucho. Ahora hay que pasar para ir ahí, hay que hacer mil intrínculis. Y bueno, y muchas mujeres lavaban la ropa a los presos. Mi madre, por ejemplo, lavaba la ropa a los presos, y yo iba con mis hermanos mayores, porque yo soy la más joven de mis hermanos, pues yo iba a llevar la ropa a los presos y nos metíamos en los barracones y comíamos allí con ellos y todo. Son recuerdos de cuando yo era niña, que eso lo hemos vivido. Luego, poquito a poco, pues bueno, ya no me quiero extender más, os podría contar muchísimas cosas. Muchas gracias. Bueno, es muy interesante, entre otras cosas, un tema que ha sacado, que tenía yo por aquí apuntado, ¿no? Esa solidaridad vecinal, que además ha aparecido en otras ocasiones, también soy consciente, ¿no? Y me gustaría que hablarais un poquito de esto y actualizándolo también a lo que es ahora, ¿no? ¿En qué ejemplos podemos encontrar de esa pertenencia, de esa vecindad? Y no sé si podéis contar algunas. Bueno, pues buenas tardes. Me conocéis bien, yo creo que me conocéis bastante bien. Vicente Martín es mi nombre. Yo no soy del barrio, pero os garantizo que soy como uno más del barrio, de lo que me ha gustado y de lo feliz que he sido durante mi trayectoria profesional, he sido en este barrio. Os lo puedo jurar, que he estado muy feliz de trabajar aquí con vosotros. Del barrio os puedo contar muchísimas cosas, de las que hemos logrado en el centro de salud, entre otros gracias al esfuerzo de muchos que estáis aquí, y me vais a permitir que diga un nombre, que es Luis. Cuando yo llegué al centro de salud, pues concretamente fue el día 13 de diciembre del año 84, que curiosamente vino a inaugurar el centro de salud, corrígeme Luis, no sé si estoy en lo cierto, el ministro de Sanidad, creo que fue, junto con el director general del INSalud y bueno, los que íbamos a trabajar entonces, en aquella época, y empezamos el centro. Y el centro de salud realmente venía a... para mí fue una gran labor del sistema político de entonces, cuando se decidió hacer la atención primaria, porque venía a rellenar un hueco que la salud no llegaba, al cual la salud no llegaba, que era el atender de forma integral al paciente, pero no solamente al paciente, sino también a la persona sana. Por eso la Organización Mundial de la Salud antes decía que la salud es la ausencia de enfermedad. Bueno, pues ahora no es eso, no es cierto. Ahora dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también el completo bienestar físico, psíquico, social y medioambiental. Ahora que está tan de moda el medio ambiente, ¿no? Que sabemos que nosotros como personas que pertenecemos a la naturaleza, el ciclo natural se está rompiendo con el cambio climático, y eso nos va a traer enfermedades que de hecho ya las está trayendo. Por ejemplo, las alergias. Antes no había tanta alergia como hay ahora. Y sin embargo ahora hay un porcentaje grandísimo, todas nuestras familias tenemos a alguien que tiene alergia a algo. Todo eso es debido, entre otras razones, claro, a factores biológicos, lógicamente, pero también a factores ambientales. En este sentido te quería comentar un poco cómo has visto la evolución del cuidado y luego también la accesibilidad, la discapacidad, todo esto dentro del barrio. Efectivamente, bueno, todo ha sido un cambio radical y para bien, yo creo que para bien y muy bien además, en el sentido de que ahora ya la persona
primero tiene una accesibilidad total, lo tenemos al lado de casa, no como antes que había que ir allá al ambulatorio, con el autobús, en taxi, como fuera. Segundo, se da una serie de servicios que antes no se daban. Aquí se han hecho ecografías, se ha hecho, como sabéis, hemos hecho cirugía menor, algunos habéis estado conmigo haciendo cirugía menor, se ha hecho educación para la salud en muchos sentidos, se hace lo del tabaco, antes no había nada de eso. Es decir, que la atención primaria ha venido para quedarse en ese sentido. No solamente es cuidar del enfermo, sino también promocionar la salud. Es decir, aquellas personas que están sanas tienen que seguir haciendo todo lo posible por estar sanas, promocionando su propia salud, previniendo las enfermedades, procurar no caer en una enfermedad. ¿Cómo? Pues a base de evitar pues, la obesidad, de nuestra dieta mediterránea, que no sé por qué la estamos abandonando y estamos acogiéndonos a todo este tipo de dietas, que yo no digo que sean malas, pero no son mediterráneas, no tienen el valor dietético y el valor de salud que tiene la dieta mediterránea. Bueno, pues para todo eso ha venido la atención primaria, para todo eso se inauguró el centro de salud, que poquito a poquito se ha ido consiguiendo, aunque creamos lo contrario. Ahora que duda cabe que ha pegado un bajón debido a la pandemia, pero eso hay que entenderlo. Primero porque estamos obligados a tener unas normas de protección, autoprotección. Entonces no puede entrar todo lo que quiera al centro de salud, tiene que ser de una forma gradual, para evitar precisamente que podamos contagiarnos todos. Aquí ha habido ya compañeros que a pesar de la vacuna, se han contagiado ya 2 veces. Santa Bárbara para mí creo que es un barrio que puede estar totalmente contento con lo que se ha hecho, orgulloso de lo que se ha hecho, porque mucho de lo que se ha hecho lo habéis conseguido vosotros, y sobre todo porque hay gente con mucha nobleza y mucha sencillez, y eso ha hecho que los profesionales trabajemos con mucha seguridad, yo por lo menos mucha seguridad. Claro, bueno, por aglutinar otra perspectiva que yo creo que puede ser muy interesante, la de Mario, ¿no? Porque además pertenece a una generación que nos puede actualizar todo esto. Además, una generación que en su plenitud ha vivido este parón del COVID, ¿no? Y a mí me gustaría que nos trajeras tu reflexión sobre esta vivencia, cómo has vivido tú el entorno, la proximidad de servicios que estábamos hablando, no solo a nivel de servicios, sino también de tiendas o en general, cómo vives el entorno del barrio y cómo has vivido todo este tiempo. Bueno, pues a ver, yo obviamente no puedo dar una visión tan histórica, así que voy a intentar dar la visión más cercana e inmediata de Santa Bárbara. Bueno, yo vivo aquí al lado, en los edificios cercanos a la despensa, y la verdad que como en el entorno de Santa Bárbara me he sentido muy cómodo siempre, porque yo soy una persona que le gusta la naturaleza, y el tener la senda ecológica, por ejemplo, para mí es como un pulmón extra que tengo para poder respirar y disfrutar, o también la cercanía que tenemos con el parque de Fuente del Moro, o si no también el contacto con el Tajo, que como él bien ha dicho, todo este tema del medio ambiente es muy importante para la salud, y yo sinceramente creo que para todo el barrio esta cercanía que tenemos con la naturaleza, aunque no sea la naturaleza más pura, sea un poco más artificial, porque verdaderamente la senda no es una senda natural, pero te ayuda a acercarte a ella, pues creo que ayuda bastante. Y luego el tema de la evolución de la sanidad, a ver, yo verdaderamente no he sido muy consciente, porque a la edad a la que se empezaron a hacer todos estos cambios tampoco era consciente de lo que estaba pasando. Yo sí que es cierto que se empezaba a notar que había una atención más inmediata de cuando era más pequeño a cuando ya era más mayor, pero tampoco he notado mucha diferencia. Y luego sí que el cambio al nuevo centro de salud sí que he notado bastante, no solo porque me pilla a 2 pasos prácticamente, sino porque es no una atención más inmediata, también una ¿cómo decirlo? Una atención más preparada, o sea, que se ve como más pulcro todo, más preparado para lo que se tiene que hacer. Y
Y luego también creo que si se ha mencionado un poco el tema de lo del arroyo, que a mí es un tema que en cuanto al barrio siempre me ha parecido muy interesante, y que con todo el tema este de las inundaciones que hubo, creo que tomó bastante importancia dentro del barrio, porque de hecho yo voy aquí al instituto y la verdad que a mí me afectó bastante porque se me tuvo que retrasar bastante el inicio de curso, y yo siempre he visto como el tema del arroyo quizá un tema que no se ha tenido en cuenta como se debía de tener al momento de quizás expandir un poco el barrio, porque mi familia por parte de padre siempre ha vivido aquí y de hecho mi abuelo, que vivía en la parte más alta, era de la parte partidaria de al lado del arroyo no construir, precisamente por lo que ha pasado, porque obviamente es un peligro, aunque no sea tan inmediato como construir al lado de un río, pero es algo que siempre se tiene que tener en cuenta y que creo que quizá en este punto hemos estado un poco más... lo hemos dejado pasar y quizá tendría que haber sido un poco más importante. Aunque sí que es cierto que ahora, después de todo lo que ha pasado, se está intentando reorganizar todos los sistemas de canalización y todos estos temas que teníamos un poco apartados, pero yo creo que también tiene que servir como un poco de punto de inflexión para no cometer todos los errores y quizá plantearse si tema de canalizaciones y de interrumpir el curso del propio arroyo es verdaderamente algo con lo que se puede jugar, porque yo, desde mi punto de vista, yo no entiendo verdaderamente nada, pero yo creo que si tú dejas el curso del arroyo seguir tal y como estaba, la naturaleza es sabia y obviamente no debería haber ningún problema, y de hecho toda la parte del paseo cercano al arroyo ha sido lo más afectado. Si tú miras un poco más cercano a la parte del arroyo que sigue el curso natural, no ha habido tantos daños, porque es para lo que está preparado la propia naturaleza, para que siga su curso. Entonces, quizá en cuanto al entorno es un poco la espinita que le dejaría a Santa Bárbara, pero yo creo que por lo demás yo es un barrio con el que me siento bastante cómodo, y la atención yo no puedo poner mucha queja tampoco. Sí, me voy a perdonar que voy a hablaros de dos cositas que no me he atrevido a hablarlas antes porque no sabía yo no tenía yo muy claro que cuadraran en el tema que estamos hablando, ¿no? Con relación al tema del arroyo, los que sois vecinos del barrio de toda la vida conocéis cómo se construyó este barrio al principio. Y se hacían, lo que es el arroyo de la Rosa tuvo una importancia vital, pero vital. ¿Por qué? Porque de ahí se cogía el barro para hacer los ladrillos, los adobes, para construir las pequeñas casitas bajas que ha habido en Santa Bárbara, hasta el ladrillo, hasta que vino el tema del ladrillo y se empezó a construir para arriba. Pero hasta ese momento eran dos formas de construcción. Una era con unos tablones, se ponían a la medida que tú querías. Las paredes de mi casa tienen más de medio metro de anchas. Me ponían unos tablones, se echaba barro y se pisaba. Esa es una forma de construir las... Tapiales, eso eran tapiales. Exactamente, exacto. Bueno, pues los tapiales de mi casa, los antiguos, son de medio metro o más de medio metro de ancho. Y luego hay otra forma, y eran los ladrillos, como estoy diciendo. En el arroyo de la Rosa, cerca del arroyo de la Rosa, se cogía la tierra, y se hacían los ladrillos. Se dejaban secar al sol y cuando estaban secos se llevaban a las casas para construir las mismas, ¿vale? Este chico ha hablado de, no recuerdo tu nombre, y perdóname, Juan. Mario, vale. Pues Mario ha hablado un poco también del río y del arroyo. Para mí se está cometiendo en este momento una salvajada con los terrenos de la Renfe. Se está construyendo edificios en una zona que es anegable, todos lo sabemos, que es anegable. Se está haciendo un garaje que tiene 5 o 6 metros de profundidad. Cuando empieza a soltar el río, que normalmente no suele hacerlo, pero fijaros que un día, como ha pasado con el arroyo estos tiempos atrás, eso se pone a soltar agua. Eso va a tener ahí 3 metros o 5 metros de altura de agua.
Me parece una salvajada que se esté construyendo ahí. Eso es mi opinión personal, cuidado. No tengo por qué influir en vosotros ni quiero influir. Es mi opinión personal. Una salvajada total, pero total. Y quería significar esto y por eso he pedido la palabra. Más adelante, si puedo hablar de otras cosas, hablaré, pero ahora de momento esto es lo que quería significar. Muchas gracias. Otro tema que viene un poco a raíz también de esta distribución del barrio y de los lugares donde se ha ido construyendo y donde se han ido dando los servicios, que quería traer es el tema de, bueno, hablamos en general mucho de la cohesión social que hay en el barrio y la pertenencia, el sentimiento de pertenencia. Varios de vosotros habéis dicho mi barrio, incluso Vicente, ¿no? Cómo lo siente propio también por el tiempo que ha pasado aquí. También es conocido que hay diferentes zonas y diferentes desigualdades. ¿Queréis hablar un poquito de este tema, de la desigualdad que ha habido y probablemente hay o habrá en el barrio? Yo, desde el punto de vista arquitectónico, no voy a hablar de distribución de pisos, no voy a hablar. Sí, desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, de la economía, del bienestar social que hay en los barrios. En este caso, pues hombre, este barrio está muy limitado en ese sentido, o muy delimitado, mejor dicho. Yo creo que la zona del Paso de la Estación ya lo tenía, pero está cogiendo un auge bastante importante. A mí me da la impresión de que ahí es donde vive un poquito la gente con un poquito más de poder adquisitivo. Estoy hablando por hablar por lo poco que yo conozco de cuando iba a hacer visitas. Aquí hay gente que seguramente lo conocerá mejor que yo y me puede decir que quieto, parado, que eso no es así. La zona esta de por aquí de Santa Bárbara, cuando se hizo Viguetas, el barrio de Viguetas, esto pegó un auge también desde el punto de vista económico-social muy importante y creo que lo sigue manteniendo. Quizá haya perdido un poco, pero lo sigue manteniendo. Y luego está el centro del barrio, lo que ha sido toda la vida el centro del barrio, donde estaba el centro de salud antiguo, el antiguo, porque realmente es antiguo, que sí que se ve donde están las casitas bajas, donde desde el punto de vista de salud se han visto más problemas que en el resto. No quiero decir que sea todo por igual, pero es quizás yo después de tantos años aquí es donde me ha parecido ver que la salud no es la misma según en la zona del barrio que vivas y en las condiciones en que vivas. Vosotros quizá que lo habéis vivido más, no como un servicio, sino como vecinos, en cuanto a la desigualdad en el barrio y todo. Yo puedo decir que cuando mi padre se quedó ciego del azúcar, de la diabetes, y estuvo 14 años ciego total. Entonces venían a hacerle aquí Vicente Pardo, que es el que nos tocaba, pues venía cuando estaba en mi casa y en casa de mi hermana Eloísa, y venía a hacerle las analíticas cada 2 meses, porque mi padre para llevarle pues era muy mayor y yo vivo lo que se dice aquí enfrente, pero nos costaba mucho trabajo llevarle ciego y venían todos los meses. Pero nosotros hemos pasado muchísimas fatigas para que nos viera el médico. Lo primero es que entonces casi nadie tenía seguridad social, porque aquí se trabajaba mucho en el campo, la gente, y en los tejares. Y en los tejares les aseguraban, los tejeros, los tejares los aseguraban del mes de marzo, que empezaban a hacer las tejas y los ladrillos, hasta el mes de septiembre. Se terminaba aquello y se terminaba el médico, ya ni seguridad social, ni paro, ni nada de eso. Si un niño se ponía malo y no tenían ya seguridad social, había que llevarle a la gota, que decían que eso estaba allí por donde ha estado maternidad y por ahí, por esa parte. Andando, porque había que ir andando, con los niños en brazos, y allí, pues claro, como todos éramos muy humildes, pues casi por caridad, les daban cada vez que iban a la gota, pues les daban que sí un poquito de carne picada, un par de huevecitos, y venían con los niños cargadas desde allí. Te ponían malo y llamabas al médico, y como casi nadie tenía seguridad social, o teníamos igualas, o llamabas al médico que quisieras, o a lo mejor sí tenías seguridad social, pero ¿en qué venían aquí? Los tausis no querían venir, porque esto era un barrizal, esto aquí no estaba nada asfaltado. Aquí cuando pusieron la avenida de Santa Bárbara, decíamos nosotros la avenida de los Chorreros, porque para ir a la fuente, que íbamos a la fuente, había que ponerse, cuando llegaba el invierno, las botas catiuscas, porque venías llenito de barro y había hoyos, había piedras,
entonces los coches no querían venir, pero cuando ya venía en un taxi, ponías un taxi al médico, venía el médico, te miraba, le tenías que poner una palancana con la toalla, con el jabón, para si te miraba el médico y tal, luego la base te hacía una receta y no había farmacias. Había que ir a Zocodover, a centro, había que subir. Daros cuenta, primero que venía el médico, ya aprovechabas, si venía en un taxi, que venía en un taxi, por supuesto, aprovechabas para ir a la farmacia con el mismo coche. Aprovechabas ya, pero luego tenías que bajar, que si era una cosa de prisa, y luego a ver quién venía a ponerte las inyecciones. Cuando vino don Vicente, bendito don Vicente, yo era una niña y parece que le estoy lloviendo. Cuando venía con su carterita el hombre, que se pasaba, si te daba un cólico, pues a lo mejor se pasaba la noche contigo, mientras que para ver cómo evolucionaba, si tenías un cálculo, y el hombre... Pero se han pasado muchísimas fatigas con los médicos. Cuando pusieron el centro médico, pues fue una gloria. Los colegios, ¿qué queréis que os diga de los colegios? Yo fui a un colegio de las pocas niños que entonces podíamos ir al colegio, porque casi todo aquí, la gente que quedó cuando terminó la guerra civil, pues unos eran viudas de guerra, otros estaban los maridos presos y no había nada más que penas y lutos. Y pues ¿quién iba a mandar a los niños al colegio? Pues los poquitos niños que podíamos ir al colegio éramos unos privilegiados, pero en el colegio no teníamos ni váter, ni agua. No teníamos recreo, jugábamos en la carretera. Aquel colegio estaba más o menos donde está ahora la rotonda, esta de aquí de... Daros cuenta el trabajo que costaba, el frío que pasábamos en invierno, porque no había ni estufita. Si había una estufa y cuando la encendían un humo, bueno, los niños entonces, pues claro, ibas con los calcetinitos, con las alpargatas. Yo no llevé nunca alpargatas, porque mi padre era zapatero. Y nos hacía en verano unas sandalitas de cosas viejas y en invierno unos zapatos. Pero normalmente pues los niños iban con alpargatas, heladitos de frío. Se han pasado muchas calamidades. Y ahora los colegios que tenemos tan estupendos, el centro de salud, la comodidad que tenemos, el ir a por agua. No sabéis lo que hemos pasado nosotros para traer agua. Porque teníamos una fuente con las cuestas que había, las colas que se formaban, que íbamos muchas veces por la noche. Íbamos a por el agua por la noche, porque si no, allí hacías amistad con todo el mundo. Ibas sin prisa, porque allí llegabas y todo lleno de carretillas. Nosotras nos pisaba lejos, con una carretilla lo traíamos, que tú lo sabes, Lucy, y tú, bueno, tú no vivías ahí todavía, Felisa, pero hemos pasado muchas calamidades. Nos pusieron el agua y aquello fue un sueño. Cuando luego nos pusieron servicios en las casas, cuando vino el alcantarillado, aquello fue una maravilla. Porque lo hacíamos pues en los corrales que teníamos, casi todo el mundo teníamos un corral, pero el que no tenía corral, figuraros lo que era aquello. Los hombres decían que por las mañanas, iban a soltar las palomas, iban al arroyo a hacer sus necesidades. A cagar detrás de la vía. A cagar a la vía, decían, a cagar a la vía. Se han pasado muchísimas calamidades. Y luego pues la gente pues trabajaba en los tejares, las mujeres llevaban a los tejeros, los llevaban la comida, porque estaban los tejares en el camino del polígono. Y el tejar que era el de los monjeros, donde está ahora Viguetas, eso primeramente fue un tejar, eso lo hicieron en el 1924, le inauguraron ese tejar. Y traían la tierra con vagonetas del Cerro Gurugú, sacaban la tierra de allí y la traían con vagonetas, que yo recuerdo de jugar en las vagonetas de niña. Esos eran los juegos que teníamos. Y el esparto aquí ha sido muy importante. En Santa Bárbara el esparto ha sido muy importante, porque la gente trabajaban, lo limpiaban las mujeres, y el paloduz, decían, ¿tu marido trabaja o anda al palo? Decían, no trabaja, anda al palo. Porque cuando se quedaban sin trabajo, la gente en los tejares, pues iban a buscar paloduz, que aquí hay muchísimo paloduz, por todos sitios, pero daros cuenta que había que cavar, y concretamente aquí es donde lo vendían. El señor Rogelio lo vendía, que todo esto ya pertenecía a Viguetas, esto concretamente, pero una vez que pasas aquí ya pertenecía a la fábrica del palo que decíamos, y era toda esta manzana, todos estos pisos, hasta donde se ve ese jardincito, que hay una cuesta aquí a mano izquierda, pues hasta esa parte era una casa.
una casa muy grande y les llamaban la fábrica del palo. Y aquí compraban el palo, que la gente iba al Palo Duz. Y ahí la maderada también lo descargaban, trabajaban mucho porque tenían mucha anchura. Era una casa muy grande, hasta muchos años. Y luego el que tenía la vaquería, el señor Felipe Guardia, que lo tenía ahí arriba, a orillas de los colegios, pues compró esto y tuvo la vaquería. Y luego ya en el 1971, 72 es cuando ya empezaron a tirarlo y a hacer los pisos estos que hay ahora. Pero hasta entonces, pues y casi todas las casas eran, como dice Salva, de tapiales. La casa de Salva la hizo mi abuelo, que se la vendió luego a su abuelo, y eran tapiales. Y yo, donde vivo ahora, lo hice nuevo hace ya 40 años, pero eran tapiales. Aquí se hacían las casas así. Y las casas luego, que luego empezaron a hacer ya, que una casa estaba arriba, otra abajo, iban al ayuntamiento, iban a don Mariano, que era el aparejador que había, que tú te acordarás, y decían, quiero una casa. Y venían, se lo medían, 220 metros, 15 por 15, 220 metros la casa. Hacían primeramente, sacaban la piedra, porque todo era piedra. Sacaban la piedra y luego del barrio pues sacaban la tierra y hacían el aro de la casa con la piedra que habían sacado, hacían el aro de la casa. Y luego hacían una pequeña casa, porque normalmente eran pequeñas, aunque eran muy grandes en metros, pero luego por detrás estaban los corrales. Y la gente criaba gallinas, criaban cerdos, criaban todos los años. El que mataba un cerdito, pues hombre, tenía apaño para todo el año. Pero se han pasado muchísimas fatigas, muchísimas. Bueno, Angelita ha destacado un personaje de este barrio importantísimo para nosotros, para lo que lo hemos vivido, como era don Vicente González Sánchez, que era practicante y médico a la vez. Atendía todo lo que hubiera que atender, a cualquier hora del día o de la noche. Tenías que pagar una prima porque te atendieran, claro. Era no me acuerdo cómo se llamaba, da igual. Una iguala, exactamente. Entonces tú pagabas esa iguala y él te venía a la hora que tú quisieras. No que quisieras, perdón, pero no por capricho, sino porque lo necesitabas en ese momento. Pero hay otro personaje que para este barrio ha sido muy, muy importante también, y es don Luis Rodríguez Oliver. Gracias a él, Santa Bárbara, a partir de los años 60, tuvo agua, tuvo alcantarillado, tuvo luz, que en las casas nos alumbrábamos con lamparillas y con candiles, porque no había luz al interior de las casas, y con carburo, con todas estas cosas, ¿vale? Pues don Luis Rodríguez Oliver se iba a inaugurar una vivienda que vosotros conoceréis, que es la colonia Play Daniel, que estaba donde está el centro de salud, un poco más hacia abajo, más hacia acá. Una colonia que ahora han tirado la mayoría de las casas y han hecho un pequeño parque allí, muy bien, está muy bien montado y tal. Bueno, pues nos convocó a la gente del barrio, se enteró, pues como era sacerdote, se enteró de que iban a venir las autoridades civiles, militares, de todas las clases, a inaugurar la colonia Play Daniel, porque supuestamente iban a ser las únicas casas del barrio que tenían agua. Y lo que hicieron fue poner un depósito. Cuando el agua del depósito se agotó, se acabó el agua en las casas. Pero a partir de ahí se inició la traída de agua, el alcantarillado y el asfaltado de las dos calles principales de Santa Bárbara, como era la que habéis anunciado antes, del Telón para arriba, y la aquí de la Estrella hacia arriba también, la avenida de la Purísima Concepción. Pues ya se empezaron. Os voy a contar una anécdota, aunque no es pero bueno, os la voy a contar. No me resisto a ello, porque Angelita lo ha mencionado. Yo con mis amigos nos íbamos al cine y terminaba a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, entonces no teníamos autobuses, te tenías que bajar andando. O coger un taxi, y cogíamos un taxi. Y le decía, ¿dónde vamos? A Santa Bárbara. Pero os dejo en la carretera. Yo no me meto por arriba con los baches que hay en el barrio de Santa Bárbara. Yo no subo para arriba. Os dejo en la carretera. Pues bueno, pues déjanos en la carretera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Eso ocurría en aquellos momentos, ¿vale? Hasta que ya se empezó el barrio a evolucionar. Empezaron a asfaltarse calles. La primera ducha que yo tuve en mi casa fue una goma con una alcachofa. Y tenemos unos alambres para tender la ropa. Ahí mi padre con una cuerda colgaba la alcachofa, abríamos el grifo, con agua fría, por supuesto, porque no teníamos agua caliente. Y ahí nos duchábamos tranquilamente. Así que, bueno, esta es como una anécdota, ¿vale? Hay muchas más cosas que decir. Yo tengo muchas cosas, pero no quiero alargarme, no quiero ser protagonista para nada.
Bueno, muchas gracias por estas anécdotas y estas historias. Me gustaría también, bueno, habéis hablado, en concreto Angelita ha hablado de la amistad en torno, que se creaba en torno a estas necesidades, al ir a por agua, hablamos de cierta cohesión, cierta vecindad. Bueno, podríamos hablar de la lucha que ha tenido, también se ha citado la lucha que ha tenido los vecinos. Aquí hay varios miembros de la Asociación de Vecinos Históricos también. Pero me gustaría, Mario, que nos contaras un poco cómo se vive ahora desde los jóvenes pues el voluntariado, la acción social, la participación dentro del barrio. Si nos puedes contar un poquito. A ver, yo sinceramente creo que actualmente ese punto de solidaridad se está perdiendo. La gente me da bastante. De hecho, creo que fue como hace 3 años, salió una iniciativa, creo que era de Coembes, que necesitabas reunir 100 personas que estuviesen dispuestas a pasarse parte de la mañana y parte de la tarde a ir a una zona natural. Nosotros habíamos pensado en mitad ir a la senda ecológica y otra mitad a la parte del Cerro Gurugú. Y esa iniciativa que nosotros, creo que 4 amigos iniciamos, no salió adelante porque la gente de mi instituto y la gente del barrio de mi edad, el perder esas 3-4 horas, lo que tuvieses que perder, no lo aceptaban, aunque fuese para algo que lo fuese a beneficiar. Y yo creo que eso sí que es algo que la gente de mi edad del barrio estamos perdiendo bastante, y es algo bastante importante porque yo, de hecho, cosas que me cuenta mi padre que me dan bastante envidia, de historias de cuando ellos iban al arroyo, se pasaban toda la tarde en la calle o pues en todas las zonas que tenemos en el barrio que yo, desde mi punto de vista, creo que cada vez las estamos dejando como más apartadas, y quizás ese espíritu de solidario con el propio barrio, con la gente de tu edad, creo que se está perdiendo, y que yo creo que la gente de mi edad no le está importando, y es algo que debería darse un poco más de importancia. Yo creo que son los móviles. Con el móvil ya no hay conversaciones, porque yo vivo ahí enfrente y mis hijos se venían a jugar aquí. Tengo un hijo de 56 años y una hija de 54, y yo desde mi casa les llamaba a la hora de cenar. Juanito, Placi, a cenar. Y estaban jugando concretamente aquí, que ya Viguetas ya no funcionaba, pero esto estaba, todavía no habían hecho pisos. Y yo me acuerdo que una vecina me decía, ¿y cómo te obedecen, eh? Pues yo desde mi ventana les llamaba Juanito, Placi, a jugar. Jugaban aquí al bote botero, no había parques. Hicieron un columpio ahí en un árbol de los que hay ahí, que se caían, jugaban al bote botero, decían, hoy qué bien se lo pasaban al bote botero. Pero ahora con el móvil es que ya no hay, pero yo creo que no sois vosotros solos, somos los mayores también. Porque es que yo os digo que en mi casa, cuando se juntan van a cenar los sábados, los domingos va a cenar mi hijo. Él con un móvil, mi nuera con otro móvil. La niña que tiene 15 años, va a hacer 15 años, con otro móvil. La chica ya también le quiere. Y yo digo, ¿y yo qué hago aquí? ¿La cena? Y eso es que es horroroso. Bueno, muchas gracias. Ahora le dejaremos que nos cuente algo. Pero antes quería preguntaros también en general, y con esto ya también incluir, si alguien quiere participar, alguien del público, cuáles son las necesidades, los anhelos, no solo de lo que ha venido siendo el barrio, cómo lo podemos ver para el futuro, qué necesidades ven y que pudieran mejorar el barrio, y qué anhelos están insatisfechos todavía. Voy a decir algo que puede que a alguno no le guste, pero las cosas creo que hay que decirlas. Yo voy a comentaros algo que he vivido aquí como profesional, y sigo diciendo que puede que me equivoque, pero es lo que yo he percibido. Y es que el público, el barrio de Santa Bárbara es poco participativo.
entendamos la palabra participativo. Yo recuerdo, en el centro de salud hemos tenido muchísimos problemas. Voy a ir a mi parte, a la parte mía, a la que no es que la que más me importe, sino la que yo he vivido y he sufrido, sobre todo sufrido. Porque aquí ha habido veces que nos hemos quedado un enfermero solo. Yo me he quedado en verano muchas veces yo solo. ¿Cómo puede ser que una persona sola pueda atender a 9.000 y pico tarjetas? Eso es imposible. Y dices, por favor, échenos una mano, vamos a recoger firmas y tal. Os puedo asegurar que ni una firma. Además, yo siempre he dicho, tenéis que utilizar a los grupos del barrio, tenéis que, por ejemplo, la asociación de vecinos, ir a la asociación de vecinos, pero no a criticar, sino a apoyar. Y si son críticas, que sean críticas constructivas, para que la asociación pueda tomar cartas en el asunto y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y yo creo que eso es lo que más he echado yo en falta cuando ha habido problemas en el tema sanitario. Es decir, cuando no ha habido médicos, no ha habido enfermeros, no teníamos aire acondicionado, cuando se inundaba el centro de salud, se inundaba con la mierda, la digo bien, Angelita decía antes, cagada, bueno, yo digo mierda, que es parte, flotando en el sótano, y todo el material sanitario hubo que tirarlo todo, pero varias veces. Hasta que basta que tú hayas nombrado a personas del barrio, yo también voy a nombrar a una que es José María Poveda, que cuando estaba de concejal, pues yo le dije, digo, Chema, ven a echar un vistazo a ver qué te parece esto. Pero sin saber de qué iba el tema, se presentó con un ingeniero. Y el ingeniero se dijo, es que esta tubería, en vez de hacer así, tiene que ir así. Pusieron la tubería, pues la tubería bajaba al sótano y volvía a subir. O sea, yo no entiendo cómo pudieron hacer eso. Y se acabó el problema, no hubo más inundaciones. Es decir, yo lo que más he echado en falta siempre ha sido que sois poco participativos. Es decir, que a la hora de exigir sois poco exigentes, y hay que exigir, con diplomacia y con respeto y con educación, pero hay que exigir. Una de las razones, yo creo, pues porque nadie quiere figurar con su DNI en un papel que luego no va a pasar nada, porque con eso no pasa nada, os lo garantizo que no pasa nada. Y se puede luchar muy mal cuando la gente no participa. Lo hemos conseguido nosotros a base de salir en las fotos, de llamarme a mí la gerente mía y decirme, ¿tú quién eres para hacer una foto protestando? Digo, pues soy un profesional que tengo problemas y tengo que protestar. Yo además he sido siempre muy protestante, si vale la expresión. Me ha gustado siempre exigir las cosas que yo creo que luego estoy equivocado, pues pides perdón y se acabó, no pasa nada. Bueno, quería significar un poco al hilo de la evolución de este barrio, es que antiguamente éramos como aquel que dice 4 casas, y todos nos conocíamos. Y no solamente nos conocíamos, sino yo recuerdo que en mi casa, no sé si Angelita lo recordará, en mi calle, perdón, pues éramos 4 vecinos. Y en verano, a la caída del sol, salíamos a la calle, a la calle La Higuera, que es la calle de La Higuera, donde vivo yo, aquí al ladito, y sacábamos por lo que teníamos, que no teníamos nada, pero un trozo de chorizo, un trozo de lo que fuera, un trozo de barra de pan, y lo compartíamos. Y éramos vecinos, éramos amigos, éramos familia, realmente éramos familia, la mayoría. Luego había casos y casos, como siempre, como en todas partes y en todas circunstancias. A día de hoy, querer lograr eso, para mí, en principio, perdonadme la palabra, pero es una utopía. ¿Por qué? Porque este barrio ha crecido muchísimo. Ha venido gente de todas las clases, de todas las categorías, de gente culta, gente menos culta. Entonces, querer conseguir eso, con todos mis respetos, me parece una utopía. Se pueden conseguir cosas, por supuesto que sí, trabajando. Se pueden conseguir cosas. Pero querer conseguir aquello que teníamos en aquel momento, lo siento, pero es imposible. Yo lo veo imposible, cuidado, yo. No tiene por qué ser así. Muchas gracias por las impresiones. No sé si alguien del público quiere tomar. Sí, buenas tardes. Soy Santiago. Yo quería tocar un tema, pero que no me quiero alargar, y es el tema del deporte. En este barrio deja mucho que desear el deporte, porque hay muchísimos niños, muchísimos jóvenes, donde a mí me están diariamente pues reprimiendo que yo hacía cosas en este barrio, pero era yo un poco solo. Entonces las cosas se desmadraban y tenía uno que decir que hasta aquí hemos llegado. Porque yo llegué a tener aquí en este barrio una actividad que no debía de haberlo hecho, pero que la hice, con permiso de
de la Diputación, que me daba todo el material que yo necesitaba para las jabalinas, los pesos, los discos, en fin, todo lo que la juventud debía de haber practicado en su día, y poquito a poco practicó, pero se tuvo que dejar porque lo hicieron campo de fútbol. Entonces, como por ejemplo la jabalina levantaba la tierra y entonces perjudicaba al campo de fútbol, que era un equipo de aquí del barrio de Santa Bárbara, de la cual participé también mucho en ello y me gustó muchísimo. Y esa es la línea que yo tenía cuando ingresé aquí en este barrio. ¿Quería intervenir también? Estoy muy contento de haberos escuchado y siempre se aprenden cosas nuevas. Y yo lo que sí hay una cosa, no sé si os habéis dado cuenta, en el barrio hay aproximadamente entre un 20 y un 30% de personas que no son españolas. Y yo estoy pendiente todos los días, digo, a ver si veo a alguien participando en algún acto. No he visto a nadie. Digo esto porque nosotros, el barrio de Santa Bárbara, que la hemos pasado muy putas cuando empezamos en los años 50, 60 a movernos, pues que tenemos que ser conscientes que hay una cultura otra cultura que está a nuestro lado, que está de mucha gente. Entonces, hay que ver cómo todo eso se encauza y se da vida y se complementa nuestra visión de la vida con la de ellos, con su cultura, con sus conocimientos, con sus cosas. Y es que yo lo he hecho en falta, pero total. O sea, todos los días mirando y pensaba, a ver si alguien saca algo, pero no, es que no aparece por ningún sitio, parece que es un tabú. Entonces, que ese 20 o 30% también disfruten de las fiestas de nuestro barrio, que puedan participar, que es necesario y que hagamos cada vez una piña. Y luego en el tema de lo que se planteaba de la participación, yo creo que para que la gente participe, lo primero tiene que conocer las cosas, tiene que conocer su historia, tiene que conocer su vida. O sea, la historia de Santa Bárbara es una historia, como decía Vicente, ahora somos un barrio, yo me considero privilegiado. Tenemos de todo, pero es que, joder, lo que nos costó aquí conseguir las cosas, o sea, es que, ojo al dato. Entonces, todo eso tienen que conocerlo las generaciones más jóvenes, pero tienen que conocerlo y tiene que ser un trabajo a medio y a largo plazo. No podemos conseguir que la participación, digamos, hay que participar, hay que poner los palos para que la gente se vaya implicando, y es necesario que lo haga. Bueno, no quiero hablar más, tenía varias ideas, pero bueno. Santa Bárbara efectivamente ha crecido muchísimo en tema multicultural, precisamente, pero no es lo mismo, y tampoco quiero que se me malinterprete, no es lo mismo que vengamos asturianos, gallegos, catalanes a Santa Bárbara, a que vengan rusos, que vengan subsaharianos, rumanos, eslovacos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su cultura y aglutinar a todas esas culturas es muy difícil, y menos en un barrio que tiene todavía unas perspectivas de futuro muy por delante, muy buenas, creo. Mis hijos viven aquí, mi hijo el mayor se ha comprado casa aquí y la ha hecho nueva aquí, y mi hija está viviendo aquí de alquiler. ¿Y quién les aconsejó? Su padre, que soy yo. Le dije, para vivir con tranquilidad y bien, si no es caro, Santa Bárbara, y de hecho llevan aquí viviendo desde que terminaron la carrera, empezaron a trabajar, o sea que con el tiempo acabarán donde quieran acabar, pero mi hijo de momento ya ha comprado casa aquí y la ha rehabilitado completamente, o sea que, y yo orgulloso, por supuesto, de ello. Por eso creo que es difícil lo que tú has dicho, no es imposible, pero es muy difícil conseguir que todas estas personas que se han venido a España buscando un futuro mejor, vuelvo a decir, en plan
sanitario. Aglutinar todo eso, como la analítica, es muy difícil, ¿eh? Y tiene que ser a base de mucho esfuerzo por parte de los vecinos, porque yo he visto casos de no admitir a esa persona por no ser de aquí. Lo mismo que ellos donde se refugian mucho en ese edificio nuevo que tenemos ahí ahora. Para ellos la salud es lo más importante, lo demás les importa tres narices. Es lo que yo he percibido. Buenas tardes. Yo pertenezco a la Junta Directiva del barrio, soy nueva y llevo pocos meses. Entonces, cuando se formó la Junta con gente nueva, porque ya los que llevan mucho tiempo, pues están ahí todavía, se formó un equipo pues de cultura, que ya estaba, y de varios temas, entre ellos el de extranjería, como ha dicho el señor. Entonces, intentamos que efectivamente, como hay mucha gente extranjera, que esa cultura la reflejara en la asociación, para poder incorporarnos todos a otras culturas, a otras maneras de vida de ellos, y ellos que se integraran en la nuestra. Pero bueno, todavía no hemos conseguido ni una sola vez de que ni vaya a la Junta, ni que hable de extranjería, ni nada. La asociación está abierta a todos los extranjeros para que, pues bueno, se intentarían dar clases de español para que quien no supiera, sobre todo ahora que ha venido mucha gente con el tema de la guerra, pero bueno, todavía no lo hemos conseguido, así que nada, seguiremos luchando y yo creo que con la ayuda de los vecinos y de la Junta Directiva, a ver si conseguimos un día de que se toque el tema de extranjería, solamente eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por todas las intervenciones y agradecer pues especialmente a los invitados, pero también a todo el público que nos ha venido a acompañar y bueno, que sigamos disfrutando de esta semana cultural tan interesante, mientras Angelita hace el favor de recitarnos también una poesía que tiene del barrio. Yo hice hace muchísimos años una cosa como la historia del barrio en 5 minutos. Así es que poco puedo contar, pero bueno, voy pasando de un año a otro. Y dice Álvaro que lo diga. Pues entonces os lo voy a decir, aunque casi todos me lo habréis oído, pero para el que no lo haya oído. Mi viejo y querido barrio, mi barrio de Santa Bárbara, que por los años 40 solo tenía 4 casas. 4 casas pobres, viejas, y casi todas sin luz, ni váter, ni agua. Una ermita y 2 escuelas, una fuente y una charca, y el arroyo de la Rosa donde la ropa lavaban. Había varios tejares donde los hombres el sustento se ganaban, y en las huertas de Laureano, después en Tolsa, La Cansa. Y a mediados del 40 viene gente de otros pueblos y empezaron a hacer casas de dolor y barro y piedras que en la cantera sacaban, casas con grandes corrales donde animales criaban, cerdos, conejos, gallinas y algunos cabras y vacas. Donde en la calle Esparteros las mujeres el esparto trabajaban, y en una casa muy grande que llamaban el Jardín de 2 hermanas. Las niñas de por entonces jugábamos entre las alpacas. Los domingos por la tarde, por una boda o cualquier otra circunstancia, se hacía un baile en cualquier patio, de organillo, de guitarra o de música de aire, que es como más nos gustaba. Como solo había una fuente para abastecernos de agua y unas veces corría poco y otras veces se cortaba, pues podéis imaginaros las colas que se formaban. Y no quisiera olvidarme de don Vicente González, que vino siendo muy joven y era nuestro practicante. Todo el barrio le quería por lo bien que se portaba, pues hacía más que nuestro médico cuando alguno se enfermaba. Y a mediados del 50 llega otro hombre bueno al barrio, se llama don Luis Rodríguez y fue nuestro cura párroco. Con palabras y con hechos a todos nos ayudaba. Mandó construir la iglesia, por él nos pusieron agua. Y qué contentos estamos al tener el agua en casa. Y algunos años después ponen alcantarillado y en todas las casas ponen un retrete y un lavabo. Y a principios del 70 van haciendo grandes bloques de aquellas casas de barro. Y en todos los pisos ponen terraza y cuarto de baño. Nos arreglaron las calles y ya no pisamos barro. Y tenemos más escuelas. También nos han puesto bancos y parques para que jueguen los niños. Hay un polideportivo, piscina, guardería. Todo esto lo han hecho al lado de nuestro famoso cerro al que Gurugú llamamos. Y el arroyo de la Rosa también nos le han arreglado y en él han hecho un paseo donde tomamos el fresco en las noches de verano.
Y esta es la pequeña historia del barrio de Santa Bárbara, que por los años 40 solo tenía 4 casas, pobres, viejas y casi todas sin luz, ni váter ni agua.